Gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Gracias a mi hermana Becky Arévalo, que recién nos está escribiendo en la fanpage de Elín San Miguel. Gracias a todas las personas que están disfrutando con nosotros de esta transmisión. Bien, vamos a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Le decía hace un momento atrás, el reino de los cielos en los hogares. Estamos desarrollando la serie Rey de Reyes. Oremos. Padre, gracias te damos por tu gran amor. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir, Señor, de tu gracia infinita. Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos ilumina. Gracias porque tú has trazado el camino de bendición, el camino recto, el camino, Señor, que lleva bendición a nuestra vida. Permítenos reflexionar en esta palabra que continúa siendo veraz, una palabra, Señor, que ilumina nuestro camino. Gracias te damos porque tú siempre tienes cuidado y control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Bendice a los que nos ven a través de las redes sociales. Bendice a aquellas personas que están en esa radio 1450 AM y a todos háblanos a través de tu bendita palabra. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Como decía hace un momento, quiero hablarles bajo el tema el reino de los cielos en los hogares. Ese sería el tema, el reino de los cielos en los hogares. Para ello, quiero que en este momento usted vaya al Evangelio según San Mateo. Quiero que meditemos en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo para dar cobertura precisamente a estas bendiciones que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros a través de este programa. Bien, dice la palabra del Señor entonces en Mateo capítulo número 4, versículo número 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decirles: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez más, dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mucha gente mira a nuestros hermanos cristianos, a los hijos de Dios y al Evangelio como fanáticos religiosos, mucha gente. Y no se dan cuenta que a través de ellos Cristo Jesús está intentando implantar el reino de los cielos en sus vidas, en sus hogares y, por qué no decirlo, en la comunidad. El desconocimiento del reino de los cielos le ha dado a Satanás cierta libertad para destruir poco a poco a la humanidad y llevarlo como un objetivo al infierno. Recuerde que Satanás ha venido para matar, hurtar y destruir, y Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros desconocemos algunos elementos principales dentro de la palabra de Dios, ahí es donde las personas carecen, voy a decirlo, de conocimiento. Entonces Satanás aprovecha ese desconocimiento para infiltrarse en los hogares y desbaratar el reino de Dios. Bien dijo el profeta Oseas allá en el capítulo 4, versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es ahí donde nosotros debemos dar cobertura a cuántas cosas el enemigo no ha querido robarnos, precisamente por ponernos en nuestra mente, en nuestro corazón, sentimientos de culpabilidad, sentimientos de que no es ese el reino de Dios. He aquí entonces, mis queridos hermanos, la importancia de conocer acerca del reino de los cielos, su importancia en los hogares, las evidencias para así implantarlo en nuestra vida, en nuestra comunidad, en nuestro hogar y vivirlo en toda su dimensión dentro de la familia precisamente cristiana. Es mi interés, gracias al Espíritu Santo, llevarlo a un conocimiento, y el conocimiento es que el reino de los cielos es importante dentro del núcleo familiar, es importante dentro del hogar. En primer lugar, definamos el reino de los cielos. Es el reino de Cristo como Rey, con sus súbditos que le obedecen, es decir, la iglesia, y con unas leyes que establecen justicia
pero también establece en verdad, y eso está en la palabra de nuestro Dios. Si usted me permite darle otro concepto del reino de los cielos, es el reino de Cristo, estableciéndose en el corazón humano, en la familia, en la comunidad, en una ciudad y, por qué no decirlo, en toda una nación. Otro de los conceptos que podríamos mencionar hablando acerca de el reino de los cielos es que es el gobierno de Cristo reinando con autoridad, con poder, con dominio en la tierra como en el cielo. Según lo declara Mateo capítulo 6 versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Note qué importante. Entonces, estos conceptos nos acercan precisamente de lo que Dios quiere transmitirnos a la luz de la palabra de Dios. Es ese reino, es el reino de la luz, es el reino precisamente en oposición al reino de las tinieblas gobernadas por Satanás, gobernadas por el diablo. Dios quiere que ese reino sea establecido. ¿Por qué es tan importante ese reino de los cielos en los hogares? Bueno, en primer lugar, porque por medio de él, por medio del reino, se establece dominio, se establece gobierno divino en donde impera el gobierno satánico. Cuando nosotros le abrimos las puertas al reino de Dios en nuestro hogar, decimos que Él reina en nuestra vida, que Él reine en nuestro hogar, que Él reine en nuestra casa, que Él reine en nuestro trabajo, que Él reine en todas las áreas de nuestra vida. Esa es la importancia del reino. Ahora bien, por medio de ese reino se establece luz donde hay solamente tinieblas, verdad donde hay mentira y visión donde se está ciego. Es por esa razón que la importancia del reino de Dios en nuestra vida hoy en día cobra mucho valor. En medio de tanta turbulencia religiosa, en medio de tanta doctrina, en medio de tantas personas que quieren confundir al cuerpo de Cristo, surge en realidad que el reino de Dios es importante para sacarnos de las tinieblas y que su luz ilumine nuestra vida. Bien dice Mateo capítulo 4 versículo 15, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, dice que vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, ilumina todas las áreas de nuestra vida. Por eso es importante que el reino de Dios se manifieste en nuestros corazones. Hay evidencias claras que precisamente nos muestran el reino de Dios en los hogares. Una de las evidencias que surge es que sobreviene un proceso de cambio, viene un proceso de transformación paulatino a tal hogar, es decir, se vive un proceso de cambio. Si antes en un hogar no se decían, voy a decirlo, cosas positivas, hoy sí, se lo voy a poner de esta manera. Si antes en el hogar solo se mencionaban malas palabras, habían pleitos, habían disensiones en un hogar, cuando el reino de Dios es establecido en ese hogar, ya no se escuchan malas palabras. ¿Por qué? Porque hay un proceso de transformación. En ese hogar viene Cristo precisamente a reinar. Ya no es el reino que cada persona tiene o que cada quien decide lo que voy a hacer con mi vida y esta es mi casa y aquí yo mando. Y no se vierte en conceptos como ese. Cuando el reino de Dios llega a un hogar, bien decía el salmista, si Jehová edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero ¿a qué se refiere? Que Jehová debe edificar esa casa. Cuando ese proceso se vive, los miembros van cambiando sus actitudes, corrigiendo sus palabras, su manera de vivir, su manera de comportarse. ¿Y cómo se ve reflejado? Porque el reino de Dios llega a ese hogar para transformar, para dar vida y vida en abundancia. Es ahí donde se presenta la primera evidencia. Esa evidencia nos lleva a nosotros a que ese proceso de transformación debe ser paulatinamente. Uno quisiera, y este es el punto, que cuando el reino de Dios llega, que la antorcha de Cristo ilumine nuestro camino, uno quisiera que ese hogar ¡pum!, inmediatamente cambiara. No, hay un proceso. Uno no es santo de la noche a la mañana, pero las personas que experimentan el reino
viven ese proceso y paulatinamente ellos van reflexionando que ahora ya no puede basarse en impulsos emocionales, que ahora ya no se puede decir malas palabras en ese hogar, que ahora impera el reino de Dios, la bendición para nuestra vida. Una segunda evidencia es que se produce un total rechazo a los vicios, las contiendas internas y el desorden en el hogar. Es lo que mencionábamos. Entonces, note una segunda evidencia que el reino de Dios ya está establecido en un hogar, es que se rechazan todos aquellos vicios que el mundo nos enseñó. Esos vicios pasajeros, esas tentaciones livianas. ¿Por qué? Porque ahora impera el reino de Dios en nuestro hogar. Las contiendas internas, el desorden en el hogar ya no puede. ¿Por qué? Porque ahora habita la paz que solamente Cristo da, porque Él lo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a este mundo. Entonces note, cuando Cristo viene a un hogar, ya no hay tiempo para vicios, ya no hay tiempo para contiendas internas. Mira, es que yo lo hice la semana pasada, ahora te toca lavar los platos, ahora te toca hacer la limpieza, ahora te toca hacer esto. No. Cada quien ejerce el rol que le corresponde. ¿Por qué? Porque Cristo ahora es el que guía nuestros pasos. Porque ahora Cristo es el que está dando cobertura a nuestras necesidades. Esa es una segunda evidencia que el reino de Dios ha llegado en nuestro hogar. Ahora bien, si usted dice que el reino de Dios ha llegado y hay vicios y hay contiendas y hay desorden, entonces no ha llegado el reino de Dios, porque esta es una evidencia que la palabra de Dios nos muestra. Una tercera evidencia es que se da inicio a la vida de oración. ¿Cómo saber que el reino de Dios ha sido establecido en un hogar? Cuando, como familia, se dan oportunidades. Hay veces individual, hay veces de manera colectiva. Oran. Conocimiento de la palabra de Dios, la asistencia a la congregación, el deseo de testificar a Cristo. Note que todas estas evidencias van en forma ascendente, en forma progresiva. Cuando el reino de Dios se establece en nuestro hogar, cuando damos inicio a patrones de oración, a momentos de intimidad con el Señor, sean momentos tan pequeños como momentos tan especiales que no podemos, ¿verdad?, dejar de platicar con Dios. Entonces el tiempo se va alargando. Pero ¿cuál es la evidencia? Se da inicio a espacios de oración dentro del hogar. ¿Y a qué me refiero con espacios de oración? Que de pronto llegue la hora del almuerzo. Usted va a compartir ese platito de almuerzo que han preparado ahí en su hogar y usted dispone. Antes usted ya está la comida y empezaba a comer. Ahora no. Cuando el reino de Dios es establecido en nuestro hogar, usted dice: Señor, gracias te doy por esta comidita que tú me has dado. Gracias porque aunque no es un gran alimento, sustenta mi corazón. Provee a aquellas vidas que no la tienen, provee a aquellos hogares que no lo tienen. Ahora gracias por proveernos a nosotros. Amén. Y empieza. Note, cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, se dan cambios. Se dan patrones de conducta y uno de esos patrones es la oración. Viene también un conocimiento de la palabra de Dios. Antes las Biblias regadas por todos lados, debajo del comedor, debajo de la mesa y por ahí a algún lado. Pero ahora la Biblia, viene usted en algún momento determinado, agarra su Biblia y empieza a leerla. En el Salmo tal, en el Proverbio tal, en el Evangelio según, y usted empieza por lo menos a leer 1 o 2 versículos diarios hasta convertir un hábito en la lectura. Ese es el reino de Dios. Cuando vemos que dentro de la familia hay personas que ahora ya se están congregando. Antes costaba mover a las personas a la iglesia y ahora, como el reino de Dios ha llegado, de ellos nace: mira, vas a ir a la iglesia, entonces me voy a ir contigo, y van a la congregación. Llega un momento que el reino de Dios inunda tanto nuestro hogar que ahora nosotros testificamos. A los que todavía no tienen ese reino en el hogar, nosotros les testificamos del gran amor, que es lo que Dios cambia en nuestras vidas. Hay una cuarta evidencia que el reino de Dios ha llegado a nuestro hogar, y es que se hace evidente el cambio en sus rostros. ¿Y a qué me refiero?
Cuando se hace evidente el cambio en nuestros rostros y en el comportamiento ante los demás, convirtiéndose eso en un testimonio viviente del poder transformador de Cristo. Cuando no estaba el reino de Dios, peleábamos, mire, aventábamos las cosas por un lado y que mira y deja esto por un lado, y empezaban a pelear por cualquier cosa. Empezaban a pelear porque no se hacía esto, porque no se hacía lo otro, o porque a vos te toca lavar los trastes, a vos te toca limpiar las ventanas, a vos te toca... Cuando el reino de Dios no ha llegado, entonces cada quien busca una forma de pelear por cualquier cosa, por muy mínima que sea. Siempre estaban peleando, pero ahora no. Cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, no estoy diciendo que no van a haber problemas, pero cuando el reino de Dios llega a nuestra vida, se cambia. ¿Por qué se cambia? Porque de repente nos levantamos, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y antes, todos serios, nos saludábamos. Pero ahora, como el reino de Dios ha llegado a nuestra vida, nos da la oportunidad de vivir como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que si Él es el Rey, recuerda el título de la serie, Rey de Reyes. Yo les hablé en el último tema que estuvimos compartiendo que usted también es rey. Usted ha sido elegido como rey. Entonces note, si Él es el rey y Él me hace coheredero de eterna salvación haciéndome rey, entonces yo debo de dar una evidencia como hijo de Dios que el rey gobierna mi vida. Pero si el rey no está gobernando mi vida, no, hombre, nosotros vamos a decir malas palabras, vamos a hacernos pedazos en el hogar, nuestra misma familia nos va a traicionar, no va a haber un testimonio viviente, en fin, vamos a seguir peleando muchas veces. Pero estas son las evidencias. Ahora llega el momento determinante, porque acuérdese que yo le he dado esas evidencias, pero ¿cómo? ¿Cómo establecer ese reino? ¿Cómo vamos a compartir ese reino de Dios en nuestra vida? Porque alguien dirá, no, pero es que fíjese que lo que usted está diciendo, hermano, eso, sí, verdad, es verdad, pero fíjese de que, no, mi familia jamás va a poder cambiar si yo los conozco. No es que usted no los conozca o sí los conozca. Es de que la palabra de Dios haga el efecto transformador por el cual Dios precisamente manda su palabra. Vaya, ¿cómo establecer el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar? 1. Debe de haber un arrepentimiento. Predica el arrepentimiento. Usted empiece dando pautas de un arrepentimiento. Dice este versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos. Ahí está la palabra, miren, arrepentimiento. Decirle a la gente que vuelva sus ojos al Dios verdadero, y no persista en una religiosidad. Porque muchas veces lo que nosotros tenemos en un hogar es religión, pero la religión no cambia, la religión no transforma, la religión no hace, voy a decirlo, establecer el reino de Dios en los hogares. Lo que hace es el arrepentimiento. Por eso es que el Señor está empezando de esta manera. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento. Hay que arrepentirse de nuestra maldad, de nuestros pecados. Aclararle a la gente es importante que la idolatría es pecado religioso y abominable ante Dios. Si usted de pronto sabe que en su hogar hay una persona que está practicando cierto vicio, que tiene cierta idolatría, usted con palabras de amor, como dice la Escritura, con cuerdas de amor os traje. Entonces usted con palabras de amor le va a decir a las personas, no, es que a mí eso no me gusta, a mí me gusta a mi familia hablarle claro. Sí, yo sé, háblele claro, pero no con palabras hirientes. Hábleles la verdad, hábleles que Cristo cambia, hábleles que Cristo arranca, ¿verdad? Toda idolatría. Enséñale a la gente también que la santería, el espiritismo son prácticas perversas, pecaminosas y que están en la palabra de Dios y que nos enseñan que eso no viene de Dios. Predicar a través de Cristo tenemos la entrada al reino de Dios. Bien dice Juan capítulo 14 versículo número 6. Jesús les dijo, yo soy el camino.
Yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces note que es lo primero que necesitamos para establecer el reino de Dios en nuestras vidas, es predicar el arrepentimiento, vivir un arrepentimiento en nuestras vidas, vivir que nosotros hemos sido transformados. Segundo elemento, ¿qué necesitamos para que el reino de Dios se establezca en nuestro hogar? Enseñar sobre el reino de Cristo Jesús. Porque el reino de los cielos, dice, se ha acercado. Ahí está el versículo en pantalla. El reino de los cielos se ha acercado. Y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Dile a la gente que el reino de Cristo está en la tierra y es operativo contra el reino de la maldad. El problema es que hoy en día nosotros pensamos que el reino de Dios es hasta que Cristo venga. No, Él ya te hizo rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Enséñenle a la gente que el evangelio de Cristo establece los precedentes para vivir en victoria, sometiendo precisamente a todos los demonios, a Satanás mismo se sujeta bajo la autoridad de este reino. Enséñale a las personas que el evangelio nos transforma, el evangelio nos da autoridad, que el evangelio nos da poder, nos da dominio para vencer todo aquello que se opone a nuestro amplio, voy a decirlo, a nuestro amplio conocimiento que nosotros tengamos de alguna religiosidad. Todo eso queda en nada. Cuando el evangelio de Dios nos transforma, Él nos da autoridad, Él nos da poder, Él nos da dominio propio. Entonces usted, como miembro de su hogar, como miembro de su familia, ahora que usted tiene el reino de Dios, usted tiene el poder, usted tiene la autoridad para ir y decirle a los suyos: mira, jovencito, yo te ruego que no estés viendo esas caricaturas. Yo, en el nombre de Jesús, te ruego que ya no veas más eso, cosa que te está dañando a tu vida. Mejor vení, te voy a compartir un versículo de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces note, ¿cómo establecemos el reino de Dios? Enseñando sobre el reino en nuestro hogar. Enseñe que las leyes de Cristo son muy diferentes a las leyes humanas, pero muy beneficiosas para toda una sociedad que necesita reconocer que el reino de Dios está precisamente en nuestras vidas. Cuando el reino de Dios está en nuestras vidas, hemos logrado esa bendición. Tercer elemento para que el reino de Dios se establezca en nuestro hogar: enseñe también que el reino de los cielos es para gente que tiene necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque dice Mateo capítulo 5 versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire qué lindo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo, aquí les cito, Mateo capítulo 5 versículo 3. Ser pobre en espíritu es no tener poder ni autoridad para vencer los problemas que atañen nuestra vida, como amarguras, como enojos, como resentimientos, mucho menos los detalles espirituales como ataques, posesiones demoníacas que puedan surgir. Entonces note, cuando nosotros somos bienaventurados, cuando estamos dando cobertura a una necesidad espiritual, y esa necesidad espiritual solo la puede llenar Cristo Jesús en nuestro hogar. Un cuarto detalle para saber que para poder recibir el reino de Dios en nuestro hogar es que debemos enseñar que el reino de los cielos es para gente obediente. Porque si no somos obedientes, rápidamente somos presa fácil del enemigo. Dice Mateo 5:19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Note, entonces hay que enseñar el reino de los cielos, pero para que la gente cumpla y sea obediente. Nadie puede utilizar autoridad que otorga el reino contra Satanás si vive desobediendo sus leyes y sus principios. Bien, dijo Pablo,
y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Así como se enseña a los hijos en el hogar a estar sujetos a los padres, así estos deben estar sujetos al reino de Cristo. Entonces, ¿de qué nos habla eso? De que cada uno de nosotros, si usted le pregunto en este momento, ¿cuántos hijos de Dios están escuchándome en la transmisión? Usted puede decir amén. Ok, usted dice ser hijo de Dios. Doy por sentado que es hijo de Dios. ¿De qué hay que hacer para que el reino de Dios se vaya estableciendo más y más en nuestro hogar? Cumple estos elementos. Vaya y acérquesele a una persona dentro de su hogar. En este día puede ser. Y solo dígale esto. Quiero compartir un versículo contigo. Jesús te ama. Una frase o un versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Solo quería dejarte eso. Cuando tengas tiempo, voy a compartirte todo un capítulo. Solo dígale eso. Y a ver, bueno, ¿y este qué le pasó, verdad? ¿Y este qué mosca le picó? Vamos a decir en buen salvadoreño. Es porque no estamos habituados a acercarnos a las personas de nuestra familia. Los jóvenes se encierran en su cuarto, el padre de familia llega cansado. Total que cada quien agarra por su lado. Y el reino de Dios en el hogar no está siendo establecido. ¿Pero por qué? Porque no estamos dando estas acciones. No estamos desarrollando el reino de Dios. Recuerde que usted es un embajador. Usted es un hijo de Dios. Usted es parte de este reino. Otro de los elementos con el cual voy a finalizar es que enseñe también el reino de los cielos de esta manera, que el reino de los cielos debe enseñar que el reino de los cielos no es para débiles, sino para gente transformada en su carácter. Mateo capítulo 16 versículo 18 nos habla de esto. Y yo también te digo, le dijo el Señor a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y oiga esto, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atada en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero ¿qué le dijo? Te daré las llaves del reino de los cielos. Podemos ser emocionales, timoratos, sentimentales, gente de doble ánimo si usted quiere. Pero si permitimos que Cristo nos transforme en rocas, en hombres de carácter, podemos usar la autoridad del reino en el hogar. Se necesita que usted y yo proclamemos el reino de Dios. Pero más que proclamarlo con palabras, usted expréselo con el ejemplo. Podemos hacer uso de autoridad. En el hogar debe existir carácter santo, justo por parte de los padres. Y ese mismo carácter usarlo contra todo espíritu que pretenda invadir en nuestra familia. ¿Cómo se sentiría usted? Y le dicen a usted, mire, fíjese que vecino, queremos comunicarle que allá andan unos ladrones y dicen que casualmente escuchamos que se van a meter en su hogar esta noche. Si a usted le dicen eso, yo le aseguro que usted se prepara para que nada ni nadie le toque a las personas que están dentro de su hogar, mucho menos a sus hijos. Y usted va a velar, va a cuidarlos a ellos de cualquier ladrón. ¿Sabe? Esa figura tan sencilla es la que Satanás ocupa. Satanás hoy en día se infiltra en nuestros hogares, en medio de caricaturas, en medio de redes sociales, en medio de pláticas extrañas, en medio de morbosidad, en medio de muchas cosas. ¿Por qué? Porque Satanás quiere desbaratar el reino en los hogares. Satanás sabe muy bien que entrando en un hogar, entrando en ese reino que ha sido establecido por Dios a través de en el hogar, él sabe que se está llevando toda una familia. Entonces, cuán importante es que nosotros precisamente demos cobertura a esta bendición que el Señor ahora nos muestra.
que el reino de los cielos en los hogares es de suma importancia para nuestra vida, para la vida de nuestros familiares. Teniendo el reino de los cielos en los hogares, nos va a llevar a nosotros a ir creciendo espiritualmente, y que las personas son desafiadas a mostrar ese reino de Dios en sus vidas. El reino de los cielos es el poder de Dios en los hombres, padres y madres de familia, para establecer vida, orden, libertad, alegría, santidad y gracia, justicia y prosperidad en los hogares de aquellos que se deciden tomarlos para ser parte de este reino. No dejes que el enemigo se robe la juventud de tus hijos. No dejes que el enemigo se robe el hogar que con tanto esfuerzo tú has logrado hacer o conquistar. No dejes que el enemigo se filtre en tu matrimonio. No dejes que el enemigo se filtre en tu compañero de vida. No dejes que el enemigo te robe a tus hijos. No. Empieza a orar por ellos. Llámalos, atiéndelos, dedícales un tiempo, un versículo de calidad. Dales precisamente un momento de intimidad, y que todas estas evidencias puedan verse reflejadas en cada uno de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque Dios precisamente anhela, desea que su reino sea establecido en los diferentes hogares de nuestras vidas. ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que Él sea el que esté en nuestras familias? Oremos entonces. Padre, gracias te damos. Gracias te damos en esta hora, porque cuán importante es tu reino en el hogar, en medio de tantas perversidades a través de las redes sociales, a través de la televisión. Yo te ruego, Señor, que tú auxilies a nuestros miembros de nuestro hogar, a nuestro núcleo familiar. Guárdales de caer en garras, Señor, temperamentales, de vicios, de conflictos. Ayúdanos a lidiar ciertas asperezas. Ayúdanos a amarnos, a respetarnos, a cuidarnos, a valorarnos los unos a los otros, para que podamos seguir dando cobertura a ese reino, Señor, mostrando la calidad de vida que tú das para aquellos que son tus hijos, la calidad de personas que tú formas a través de ese reino. Gracias te damos, bendito Rey, bendito tú eres para siempre. Gracias te damos. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias por corregir aquellos aspectos que quizás nos han debilitado espiritualmente, pero que ahora tú nos los recuerdas. Gracias, Dios mío. A ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.